De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, sí, por cierto, son tiempos muy complejos. Ayer Alberto Fernández, a través de una reunión con Sergio Massa, el ministro de Economía, en Olivos, intentando, calmar un poco una situación financiera súper delicada, de la cual veníamos hablando hace un ratito, que tiene que ver con la escasez dramática de dólares que hay hoy en la Argentina. Ayer el Banco Central tomó dos nuevas medidas. Una tiene que ver con subir la tasa de interés y la otra con restringir todavía más el acceso a los dólares para los importadores, que van a patear a un plazo de 60 o 90 días lo que tiene que ver con fletes, maniobras que tienen que ver con pagos de intereses intraempresas o de compras de servicios en el extranjero. En fin, tratar de restringir y manejar con cada vez más cuidado los pocos dólares que hay, en un contexto donde las grandes cerealeras, de repente, frente a la fragilidad del gobierno y el dólar blue que se disparaba y la hipótesis de que podría haber una devaluación, dejaron de liquidar. O sea, se suponía que abrieron esta ventana del dólar a 300 pesos, contando con que eso iba a hacer que los exportadores aparecieran y que aparecieran los dólares que traían los exportadores. Pero en un momento ni siquiera el precio de 300 pesos, que es bastante más que los 230 que está el dólar oficial, le pareció suficiente a los exportadores. Pasaron 2 días sin liquidar. Muchos dicen que Sergio Massa de alguna manera le echó la culpa a Antonio Aracre, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, que estuvo unos pocos meses, que había tenido un almuerzo con Alberto Fernández, que trascendió, que le había hecho algunas propuestas de materia económica. Muchos dicen que Sergio Massa prefiere echarle la culpa a Antonio Aracre de este último salto del dólar paralelo, del dólar blue, que ver que tiene que ver con que las cerealeras no están apareciendo con la liquidación de dólares, porque ven una situación tan frágil que especulan con que esto, con que el gobierno no lo pueda aguantar finalmente. Ayer finalmente aparecieron, pues son 72 millones de dólares de liquidación de un banco central que claramente no está logrando con el dólar campo recuperar reservas. Fruto originalmente sí, claro, que la sequía vino a golpear en una situación extremadamente frágil. Ayer hubo mucho revuelo porque la vocera presidencial Gabriela Cerruti hizo un video donde trata de hablar de la inflación, con un presidente que habla de cualquier otra cosa. Uno ve a Alberto Fernández haciendo actos en diversas circunstancias y no hay ninguna instancia en la cual ni el presidente ni el ministro de Economía aborden la cuestión de decir yo voy a lograr frenar esta dinámica inflacionaria que está disparada con el 7,7% de inflación el mes pasado. No lo aborda, no se sienta a decir, voy a tomar tal medida y espero que esta medida funcione como un ancla. En ausencia de eso aparece la vocera, donde hace un resumen que cuenta que todo esto arranca, que es cierto, con Macri con un 50% de inflación. Después viene la pandemia que obligó a emitir en ese momento muchos pesos a un país que no tenía acceso al crédito para sostener los IFE y todo lo que se sostuvo durante la pandemia con ayudas estatales. Después vino la guerra con Ucrania, que efectivamente significó 5.000 millones de dólares más de costo de importación de energía el año pasado, y ahora la sequía que pega sobre una situación muy frágil. Ahora, ese recuento no incorpora ninguno de los errores gravísimos que cometió el gobierno a lo largo de estos 4 años. Efectivamente le tocó un contexto internacional muy difícil, un punto de partida complicado por lo que había sido la toma de deuda con el Fondo Monetario, pero el gobierno se pasó 2 años, y esto lo cuenta el propio gobierno, no es que te lo dice un opositor, donde por sus propias disputas internas no cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso hizo que llegara al acuerdo con el fondo en una situación mucho más frágil de reservas. ¿Por qué? Porque Martín Guzmán se llevaba mal con la Cámpora, entonces ni Kicillof ni Máximo Kirchner estaban de acuerdo con las negociaciones. Igual al final la Cámpora se terminó votando en contra, yéndose Máximo Kirchner. En el medio se perdieron 2 años larguísimos de una negociación inútilmente extendida en el tiempo, y además
Durante la pandemia, Macri había hecho saltar de golpe todo el precio de los subsidios quitado los subsidios a las tarifas, y cuando llega Alberto Fernández, uno de los factores que más empuja sobre el déficit, que es el absurdo de subsidiar tarifas de servicios públicos a las clases medias y altas, que el propio Guzmán decía que era un subsidio para ricos, Alberto Fernández congela tarifas. Y después empieza esa pelea interna feroz dentro del propio gobierno que paralizó el área de energía y que hizo, por ejemplo, que esos 5.000 millones de dólares del año pasado que se gastaron en importar energía, de haber tenido el gasoducto ya en marcha, no lo hubiesen tenido que gastar. Entonces, la verdad que hacer un recuento donde lo único que cae sobre este gobierno son las desgracias de un contexto internacional que efectivamente le fue desfavorable, con un punto de partida efectivamente complicado, que fue el fracaso económico del gobierno de Macri, pero los 4 años de gobierno de Alberto Fernández pasaron cosas que hicieron que la situación se agravara dramáticamente. Y tienen responsabilidad Alberto Fernández, Martín Guzmán y Sergio Massa. Cuando llega, cree que lo va a solucionar, y lo que logró fue parar la cosa un par de meses y después efectivamente le pega la sequía sobre un nivel de fragilidad tal que la pregunta es, ¿qué va a pasar? Digamos, la determinación de Alberto Fernández y de Massa fue, vamos a terminar el gobierno, que es el objetivo más que fue parecido al objetivo que finalmente se plantea Macri al final, que es llegar a diciembre con el menor daño posible, que sería evitar un salto de cambio brusco del tipo de cambio oficial, del dólar oficial, para evitar un contexto inflacionario más caliente todavía del que tenemos. La verdad que es una situación muy delicada en la que el gobierno está además con una imagen por el piso, y yo creo que en gran parte por su incapacidad absoluta de asumir errores propios a lo largo de este proceso y hacer algún anuncio que porque esperar al próximo gobierno es esperar 8 meses. No hay 8 meses por delante en estas circunstancias. La desaprobación del gobierno hoy es del 71%. Nunca fue tan baja en la historia. Hoy se van a reunir en el PJ a ver qué hacen con las candidaturas y demás, pero antes tienen que tomar seriamente la posibilidad de decir, bueno, faltan 8 meses para la entrega de gobierno, ¿cuál es ese escenario en el cual van a tratar de encontrar algún tipo de estabilización en medio de una incertidumbre que solo crece día a día y que no logran frenar? Están de nuevo en una corrida, y cada corrida sobre una situación más grave con una inflación de un piso más alto, y así. 8 meses es mucho tiempo.